Han lanzado de todo, desde bolas de hierro a bombas atómicas. Han revolucionado la forma de hacer la guerra. Equipados con armas inteligentes, resultan más letales que nunca. A continuación, los cañones. Los cañones del siglo XXI son maravillas de la tecnología que combinan cerebro y músculo. Un software increíblemente sofisticado de Silicon Valley y una potencia de fuego devastadora y modernísima. Este prototipo que se está probando en la zona de pruebas de Yuma, Arizona, es lo último en la tecnología de cañones. El sistema Crusader desarrollado por el Departamento de Defensa está equipado con 21 nuevos programas computarizados que automatizan el disparo, ayudan a los soldados a situar las localizaciones y a cargar los proyectiles. El Crusader es nuestra piedra angular para este siglo. Lo construimos para asegurarnos de proporcionar una buena capacidad de respuesta a nuestras fuerzas de maniobras. El sistema Crusader es un cañón de 40 toneladas y 155 milímetros, móvil y autopropulsado, capaz de lanzar munición de acero de más de 50 kilos a 55 kilómetros de distancia. Su radio de acierto es de 1 metro alrededor del blanco. Cada proyectil produce 136 kilos de fuerza destructiva. El Crusader es el sistema de artillería más avanzado del mundo. El cañón es un sistema totalmente robotizado, construido en torno a 3 soldados y una cabina, muy similar a la de un aeroplano. Los soldados se sientan en la parte delantera del Crusader y cada uno de ellos tiene delante una pantalla de ordenador que les ofrece información importante a tiempo real, incluida la reacción del sistema de posicionamiento global, que les muestra dónde están, dónde tienen que estar y cuándo tienen que estar allí. A diferencia de los sistemas anteriores, la tripulación no emplea la mayor parte de su tiempo realizando tareas físicas como preparar la munición, colocar los detonadores y cargar proyectiles y propulsor. Esas tareas las realizan de forma automática las nuevas tecnologías situadas a bordo. De hecho, la capacidad sin precedentes del Crusader, que puede disparar entre 10 y 12 cargas por minuto, se debe a un avanzado sistema de enfriamiento exclusivo de este cañón. Funciona en base al mismo principio que un radiador de coche. Entra el líquido frío, rebaja el calor del cañón y regresa al sistema del radiador. Lo enfría y, al hacerlo, permite disparar a tan buen ritmo sin encender el propulsor antes de terminar la operación. Es el único cañón del mundo que utiliza ese principio. El resto de los cañones disparan entre 6 y 8 cargas por minuto, mientras que el Crusader lanza entre 10 y 12. Se trata de una velocidad de disparo impresionante para un cañón tan letal y tan grande, el doble de la velocidad del Palatine, el mejor cañón norteamericano en la actualidad. El Crusader va equipado con un sistema de impacto sincronizado que permite que el sistema envíe 8 cargas a un blanco determinado al mismo tiempo. La velocidad de disparo es muy superior y el radio de acción lo mismo. Entonces comprendemos que la diferencia no está en contar con esas dos cualidades de forma independiente, sino en sincronizarlas. Por eso hoy por hoy no existe sistema de cañón en el mundo que proporcione las cualidades del Crusader. El Crusader es la representación más moderna y letal de una tecnología de batalla que tiene sus orígenes en el siglo XIII. Los chinos fueron los primeros en embutir pólvora, que había sido creada en el siglo IX en un tubo largo, y cargarlo con un proyectil de hierro, creando así el primer cañón. La invención de los cañones no supuso una gran revolución. Se usaban como fuegos artificiales, como una forma de hacer ruido, pero no como armas de asedio. Pero a mediados del siglo XIII y principios del XIV, la pólvora y el cañón se abrieron camino en Europa. Los primeros cañones se usaron sobre todo como armas de asedio. El esfuerzo de algunos príncipes por consolidar su poder pasaba por hallar la manera de reducir esos castillos rodeados de altas e impenetrables murallas. Y la mejor manera de conseguirlo era sacar los cañones de asedio, situarlos en el lugar adecuado y comenzar a disparar contra los muros de los castillos que acababan por derrumbarse. Los asedios solían durar meses e incluso años, lo que permitía a los artilleros construir los cañones en el mismo campo de batalla.
Pero a pesar de tanta práctica, la fabricación de cañones en los siglos XIII y XIV constituía una misteriosa mezcla de ciencia y arte. Los que se ocupaban de los cañones eran considerados diferentes a los demás y formaban una especie de clan. Estaban muy unidos. Los cañones resultaban extremadamente caros, por lo que estaban personalizados. Se enorgullecían de ellos. Los cañones de entonces llevaban los emblemas de los nobles o del rey. Algunos tienen delfines o dragones marinos. Todo aquello que por entonces se consideraba de buen agüero, amuletos de la buena suerte. Es curioso, pero los primeros fabricantes de cañones eran fabricantes de campanas, porque conocían la tecnología del trabajo en metal. Ambos procesos resultaban tediosos y requerían una atención y concentración máximas. Hacían un molde y lo llenaban con el metal líquido. Así fundían la pieza entera, que se empezaba a enfriar de fuera a adentro. Cuando estaba terminada, se rompía el molde y aparecía un tubo sólido. Después cogían un taladro y abrían un agujero en el centro del tubo, creando el cañón. En el transcurso de los 2 siglos siguientes, el bronce, que era más ligero y más fácil de trasladar en el campo de batalla que el hierro, llegó a dominar la industria de la fabricación de cañones. Y eso a pesar de que los cañones de hierro eran 10 veces más baratos que los de bronce. El primero que utilizó solo cañones ligeros en el campo de batalla fue el monarca sueco del siglo XVI, Gustavo Adolfo. Los aligeró aún más para que pudiesen acompañar a la infantería y darle apoyo en el campo de batalla, lo cual supuso un gran avance. Los artilleros disparaban el cañón situando la bala y la pólvora en el interior de una funda de tela. Después el artillero introducía el explosivo por la boca del cañón. A continuación, el artillero cogía el cañón de una pluma de ganso lleno de pólvora y lo introducía a través de una ranura situada en la base del cañón, prendiendo fuego a la carga. A finales del siglo XIV los cañones comenzaron a disparar proyectiles que explotaban. Ya fuesen de piedra o de bronce, los proyectiles quedaban unidos por un aro y explotaban gracias a un primitivo detonador. Solían llevar en su interior una mezcla incendiaria y se usaban sobre todo para atacar puertos. La mayoría de los cañones podía disparar una bala de piedra o de hierro hasta casi 900 metros de distancia, pero como el ánima del cañón era lisa, no siempre acertaba en el blanco. Un ánima lisa no permite controlar al proyectil, porque este solo es impulsado a través del cañón. Los cañones con rayado hacían girar al proyectil, lo que lo estabilizaba. Cuando se prendía el detonador, la presión del gas existente en el interior del cañón se extendía y afianzaba al proyectil contra las estrías del rayado, lo que mejoraba su precisión y su alcance. En un principio el rayado poco tuvo que ver con la precisión. El rayado era una simple estría que recorría el cañón para facilitar la recogida de la pólvora. Era un hueco que recogía la pólvora utilizada y evitaba que se atascase el ánima. Después se limpiaba y se retiraba. Con el tiempo se descubrió que dándole el giro adecuado mejoraba la precisión. Los cañones grandes jugaron su primer papel dominante en superficie en la Armada Invencible en 1588. Las flotas española y británica lucharon durante casi 2 semanas en el Canal de la Mancha. Cada una contaba más o menos con 40 buques de guerra, pero fue el tamaño de los cañones británicos lo que acabó por superar a la flota española. Las batallas navales no volverían a ser lo mismo, ya que los grandes cañones se convirtieron en el arma preferida en alta mar. Debido a su movilidad, los cañones más pequeños predominaban en el campo de batalla. Y en el invierno de 1775, el dueño de una librería de Massachusetts alteró el curso de la Guerra de la Independencia. Henry Knox recuperó 50 cañones británicos y los llevó a Boston desde el capturado fuerte Ticonderoga, lo que obligó a los británicos a retirarse de Boston. Varios meses después, los colonos declararon su independencia de Gran Bretaña. Después de su éxito en la Guerra de la Independencia, los cañones aún jugaron un papel más importante en la guerra entre México y los Estados Unidos. Pero fue en 1854 cuando un ingeniero hidráulico británico llamado William Armstrong resolvió el problema de las fugas de gas y logró un importante avance a la hora de mejorar la precisión.
desarrolló un proceso que calentaría y montaría en caliente el tubo del cañón para mejorar la resistencia en la zona donde se producía la mayor presión interna. Armstrong y otros fabricantes de cañones añadieron este avance a la retrocarga y por último rayaron por dentro los cañones. El problema hasta el siglo XIX fue que los cañones se hacían de bronce. Y si haces algo de bronce, no se puede rayar. Era necesario un material duro. El bronce es un material más ligero que el hierro y no soporta la intensa presión que implica el realizar el rayado de un cañón. Los cañones de hierro siempre habían resultado más baratos que los de bronce y ahora, resuelto el problema de las fugas, volvieron a verse con buenos ojos. En el siglo XIX, la revolución industrial permitió a los obreros de las fundiciones y a los metalúrgicos provocar un gran crecimiento de la producción de cañones. Seguramente la fundición más importante era la de West Point, en Coral Springs, Nueva York. Era uno de los 4 lugares seleccionados por el presidente James Madison después de la guerra de 1812 para fabricar cañones para los Estados Unidos. Esta fundición produjo la mayoría de los cañones utilizados por el ejército de la Unión en la Guerra Civil. Como suele ocurrir, la guerra empuja la tecnología y la era de la Guerra Civil dio fuelle a la tecnología de los cañones en varios frentes. Lo primero fue la pólvora sin humo. Es necesario tener un propulsor que, al enviar el proyectil fuera del tubo, no desvele la situación de dicho tubo. Lo segundo fue el cilindro de retroceso. Antes de que inventasen el cilindro de retroceso, al disparar un arma, ésta se movía hacia atrás y había que volver a situarla en batería en su posición antes de poder volver a disparar. Y al hacerlo, nunca se tenía la total certeza de que el tubo ocupase el mismo lugar en cada ocasión. Y no se tuvo hasta que el arma empezó a retroceder un poco para recuperar de nuevo su posición después de cada disparo. Lo tercero fueron unos detonadores verdaderamente eficaces y fiables. Cuando la guerra civil comenzó, hacía casi 150 años que se utilizaban detonadores. Eran unos tubos de madera que se encajaban en el proyectil y se encendían justo antes de dispararlo. El detonador lanzaba el proyectil, además de detonar la carga sobre la zona del blanco. Conseguir que el detonador explotase en el momento deseado siempre había sido un problema. Esto se resolvió al inventarse el detonador de percusión que detonaba por impacto. A finales del siglo XIX los cañones se convertirían en la artillería más importante del campo de batalla. Para cumplir mejor un papel tan importante surgirían armas más grandes que harían estragos entre la inocente población civil y los aterrorizados soldados. A principios de la Primera Guerra Mundial, los cañones eran una presencia dominante en el campo de batalla. Se producían en masa, pero aunque su cantidad aumentaba, su precisión no. Los países de todo el mundo querían cañones que disparasen más rápido y con mayor precisión para llevar ventaja, pero sin un sistema de retroceso eficaz, la precisión no mejoraría. Por desgracia, los sistemas de retroceso en uso no permitían a los cañones conservar su posición una vez disparados. Unos grandes muelles era el mejor método utilizado en los sistemas de retroceso de los cañones, pero incluso eso se desgastaba enseguida debido a la excesiva fuerza generada por los cañones. Mientras el mundo observaba, los franceses desvelaron un sistema de retroceso histórico que cambió la forma de construir los cañones. Descubrieron lo que llamaron el sistema hidroneumático. Y fue eso lo que introdujeron en su famoso French 75, y fue su arma secreta. Donde otros cañones usaban muelles, el French 75 utilizaba cilindros, uno lleno de aceite y el otro de nitrógeno. Al disparar, el cilindro lleno de nitrógeno se comprimía, y eso dejaba al cañón en batería, listo para volver a disparar. El French 75 fue el precursor de la artillería terrestre moderna. Su sistema hidroneumático también permitía que el cañón recuperase su posición original suavemente, lo cual reducía el desgaste sufrido por el cañón. Con el French 75 podían disparar hasta 12 proyectiles por minuto.
Decían que cuando disparaban muy rápido tenían una bala en el cañón y 6 en el aire. El cañón pesaba 1.200 kilos, medía 5,5 metros de largo y 3 de ancho, se elevaba a 1,80 m y estaba protegido por un blindaje. Los proyectiles de 7 kilos se cargaban por atrás y tenían un alcance de más o menos 6.800 metros. Había un verdadero asesino en el campo de batalla, y en la Primera Guerra Mundial eso resultará muy importante. El sistema de retroceso del French 75 puso en marcha a nivel internacional el juego de cómo lo consiguen. En la Primera Guerra Mundial, cuando lo trajeron a Norteamérica, no pudimos desmontar el cañón para ver cómo funcionaba, porque era un secreto nacional francés. Acabó sabiéndose. Es imposible ocultar mucho tiempo una cosa como esa. Y muy pronto todos los ejércitos de Europa tendrían algo similar al French 75. El nuevo cañón fue el abanderado en los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Pero a medida que la guerra fue derivando hacia las trincheras, el French 75 resultó menos eficaz. De hecho, el French 75, como todos los cañones que lanzaban proyectiles con altas trayectorias, disparaba por encima de los soldados atrincherados en el suelo. Los alemanes fueron los primeros en solucionar ese problema. Construyeron los cañones más grandes hasta la fecha. Uno de ellos fue el Gran Bertha, que destrozó el fuerte de Lieja, Bélgica, en agosto de 1914. Nadie había visto cosa igual, que se pudiera coger un cañón de asedio, porque era un enorme cañón de asedio, y destrozar esos fuertes tan modernos. Su función era recorrer 6.000 metros y descender para penetrar lo más posible en la tierra. Bautizado en honor de la hija del fundador de la fundición de armas Krupp, el Gran Bertha era capaz de lanzar proyectiles de 800 kilos de peso contra sus enemigos. A causa de su peso, el Gran Bertha tenía que ser transportado por partes en máquinas de tracción de 5 motores y montado in situ por una grúa. Fue una de las primeras unidades de artillería motorizadas. Les llevaba cerca de un día emplazar la batería y otro día establecer el alcance. Una vez hecho esto, iban destruyendo los fuertes uno a uno. Pero había un problema. Disparar el Gran Bertha dañaba su sistema de retroceso hasta tal punto que solo podían dispararlo unas pocas veces al día. Sin embargo, el Gran Bertha fue el precursor de armas que se convertirían en un elemento básico de los frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial. Los cañones que se mueven por vía férrea resultan muy eficaces en la Primera Guerra Mundial, porque son grandes, y debemos recordar que los frentes de la Primera Guerra Mundial son fijos, no se mueven demasiado. Y si en el frente se sitúa un cañón de 14 pulgadas que dispara un proyectil que pesa 800 kilos, no hay duda de su eficacia. Cuando un proyectil de 800 kilos te cae en la cabeza, te enteras. Varios ejércitos desarrollaron armas similares al Gran Bertha, lo que hizo que los alemanes reforzaran su apuesta inicial fabricando un cañón aún más. A partir del Gran Bertha, la Krupp desarrolló el llamado Cañón de París. Con él, los alemanes pretendieron sembrar la confusión y el pánico en la capital francesa en 1917. Con sus 142 toneladas, el cañón de París triplicaba el peso del Gran Bertha. Lanzaba un proyectil de 68 kilos a más de 120 kilómetros. El cañón de París tenía un cañón que medía 33,5 metros de largo, algo sin precedentes. Desde marzo a julio de 1918, el cañón de París estuvo oculto en el bosque de Crépy, a las afueras de París, apuntando a la ciudad. Cuando disparó, los franceses no supieron qué era lo que les atacaba. De hecho, la primera vez que disparó contra París, los franceses creyeron que había estallado una fábrica de gas. No comprendieron que se trataba de un cañón. Después pensaron que tal vez los bombardeaban desde el aire, desde un cepelín que volase alto, por lo que no lograban verlo. Pero al cabo de un tiempo comprendieron que eran proyectiles de artillería. Fue el primer cañón capaz de alcanzar la parte superior de la atmósfera. Llegaba hasta allá arriba y luego descendía.
Lo más interesante del cañón de París es que era tan grande que necesitaba tener una superestructura recubriéndolo, porque al disparar bailaba. Pero cuando los aliados obligaron a los alemanes a desplazarse a otros frentes, estos tuvieron que replantearse la utilidad del pesado y costoso cañón de París. Dejaron de disparar el cañón de París, se lo llevaron de vuelta a la Krupp y lo desmantelaron. Mientras el cañón de París encontró su fin, los cañones grandes a bordo de los buques de guerra y en las defensas de los puertos siguieron funcionando durante toda la guerra. Los cañones navales y costeros luchaban en términos de igualdad hasta que la artillería de la costa tomó la delantera con el desarrollo de un arma que desaparecería con la misma rapidez con la que surgía. La ventaja de un cañón oculto es que si el enemigo está restringido a un proyectil de trayectoria fija, como ocurría con la mayoría de las armas navales en la época de su aparición, el cañón oculto se elevaba por encima de un parapeto de tierra y cemento, disparaba y después la fuerza del retroceso lo ocultaba otra vez debajo o detrás del parapeto. Y funcionaba porque el enemigo solo veía el cañón durante los pocos segundos que tardaba en disparar, así que no podía localizar su situación exacta. Además, el parapeto protegía al cañón, pero al final los cañones navales dieron respuesta al problema. La desaparición de los cañones ocultos vino dada por la mejora tecnológica de la artillería naval, que les permitió emplear armas de trayectoria alta. Los alemanes se beneficiarían de dicha tecnología. Su pasión por los cañones grandes volvería a surgir después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron a planificar un arma de matar que haría que el cañón de París semejase una cerbatana. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania seguía llevando la delantera en el desarrollo de cañones grandes. Aunque el Gran Bertha y el cañón de París solo resultaban destructivos en situaciones limitadas, los alemanes seguían pensando que los grandes cañones por vía férrea eran una pieza clave de su arsenal. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desarrollaron un cañón llamado Dora. Era un cañón de 800 milímetros. Para situarlo eran necesarios 3.000 hombres y 6 semanas. El equipo que lo disparaba estaba formado por 500 hombres al mando de un general de división. Supone una inversión enorme para un arma tan grande. Dora pesaba alrededor de 1.350 toneladas y era con mucho el cañón más pesado jamás fabricado. Era tan grande que, al igual que el Gran Bertha, se desplazaba por vía férrea en secciones y se montaba in situ. Dora medía casi 12 metros de alto y 7 de ancho, y 43 metros de largo. Su proyectil, lleno de pólvora para cañón, pesaba 7 toneladas y dejaba ciudades enteras reducidas a escombros. Con una carga de más de 2.000 kilos, el enorme proyectil recorría hasta 38 kilómetros para alcanzar su blanco. El Dora y otro gran cañón llamado Gustav se utilizaron en el sitio de Sebastopol, en Rusia. Su función era destrozar grandes formaciones y fortificaciones de cemento. Y la cumplieron bien. Aunque probablemente la aviación utilizando bombas grandes podría haber logrado el mismo objetivo sin que fuesen necesarios tantos hombres, tecnología y capacidad de fabricación como se necesitaron para construirlos. Al ejército alemán siempre le gustó lo grande, y cuando tenían la oportunidad de reducir una fortaleza, transportaban esas monstruosas obras de arte, como hicieron con el Dora y el Gustav durante el sitio de Sebastopol. Mientras Alemania se ocupaba de los grandes cañones, los aliados buscaron otra forma de lograr la supremacía en el campo de los cañones. En 1943, después de un periodo de pruebas que duró 3 años, los aliados perfeccionaron el detonador de proximidad, un arma antiaérea que ampliaba la capacidad letal de la artillería. El detonador de proximidad consistía en poner un transmisor de radio en la punta del proyectil. Dicho transmisor emitía una señal, y cuando el proyectil recibía la señal de regreso que rebotaba en el blanco, el proyectil explotaba.
Este detonador se empleó por primera vez en el escenario de operaciones del Pacífico. Funcionó tan bien que el personal del ejército quiso que el detonador sirviese de apoyo a las tropas terrestres, además de atacar a la aviación alemana. Durante la batalla de Bulge, los Estados Unidos tienen problemas y entonces entregan el detonador de proximidad a la artillería terrestre. Ellos lo disparaban y el proyectil siempre estallaba a 30 metros por encima del suelo. La detonación por encima del suelo incrementaba la potencia de la carga porque el área alcanzada era mayor que la de un proyectil tradicional. Los cañones equipados con el detonador de proximidad no fueron las únicas armas utilizadas por la Armada de los Estados Unidos. Patrullando el Pacífico se encontraban los buques de guerra de la clase Iowa. Los 5 buques de guerra eran magníficas máquinas de destrucción. Medían casi 275 metros de largo y estaban equipados con 9 enormes cañones de 16 pulgadas de boca, los más grandes jamás montados en un buque de guerra. No había potencia de fuego igual en todo el Pacífico. A los Iowa se les llamaba los constructores de piscinas por los cráteres de 60 metros de diámetro que producían sus proyectiles. Estos pesaban 1.500 kilos y eran del tamaño de un Volkswagen Escarabajo. Los Iowa tenían un sistema de dirección de disparo compuesto por giroscopios y algo totalmente nuevo, un sistema informático a bordo. La calculadora de relé AK permitía a la Armada calcular y compensar rápidamente cualquier error de alcance y determinar lo que iba a hacer un proyectil. Fue la unión lógica de las complejidades del armamento naval con la era de la informática. Con el apodo de Mark I, el ordenador AK permitía a los buques de guerra de la clase Iowa disparar y acertar blancos que estaban a 38 kilómetros de distancia, con una precisión casi total. Gracias a sus portaaviones y a los buques de la clase Iowa, los Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretaña en el título de Reyes de los Mares. Por desgracia para los Estados Unidos, la potencia de fuego sin igual en el agua no llevaba incluida la preeminencia en la artillería costera. Las nuevas tecnologías obligaron a los Estados Unidos a replantearse su compromiso con el uso de cañones en la defensa de sus puertos. En los Estados Unidos resultaba evidente, al menos por nuestra parte, que los misiles aéreos y terrestres iban a ser las armas del futuro, que ocuparían el lugar de la artillería costera. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra artillería pesada en la costa no duró ni una década. En 1949, todas las defensas costeras de artillería habían sido abandonadas o disueltas, dejando solo una variedad de monumentos de hierro como este del Museo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos. Pero aunque una rama del ejército dejó de utilizar los cañones, nuevas posibilidades se abrieron para estos y la ira que desatarían sobre el mundo. La devastación que cayó sobre Japón y que puso fin a la Segunda Guerra Mundial alteró el campo de la tecnología de los cañones, mientras los científicos y los oficiales del ejército buscaban la mejor forma de utilizarlos en la segunda mitad del siglo XX. El aprovechamiento de la energía nuclear fue una preocupación global en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. A principios de los 50, el ejército de los Estados Unidos trabajaba con la Comisión de Energía Atómica con el fin de desarrollar un cañón atómico. Intentan llevar un arma atómica al campo de batalla. Por entonces parecía una buena idea. El problema de trasladar un arma atómica al campo de batalla, un arma atómica táctica, era que la cabeza nuclear podía reducirse solo hasta un límite. Ese límite estaba en 11 pulgadas, 280 milímetros. Y así aparece Agni la atómica, un cañón enorme. Disparaba un proyectil de 15 kilotones a 40 kilómetros de distancia. La cabeza nuclear de Agni la atómica llevaba una carga de 15.000 toneladas. 10 de esas cabezas igualaban la potencia que había diezmado Hiroshima. Agni la atómica medía 12 metros de largo y pesaba 85 toneladas. Pero lo que lo diferenciaba de otros cañones era la novedad de su capacidad nuclear. El 25 de marzo de 1953, en Fishman Flats, Nevada, se puso a prueba un cañón atómico por primera vez en la historia.
Después del éxito de dicha prueba, se construyeron varias Anis atómicas y se enviaron por todo el mundo. El ejército de tierra ya tenía una baza que jugar en la carrera nuclear. El ejército podía decir, nosotros también tenemos capacidad nuclear. Tenemos un cañón enorme que dispara proyectiles nucleares. Porque no debemos olvidar que en la década de los 50 se hablaba de que los ejércitos de tierra iban a dejar de ser necesarios. Que bastaba con que la aviación soltase una bomba nuclear sobre el enemigo y después unos cuantos soldados entrasen en la zona para dejarla limpia. El ejército de tierra buscaba una forma de sobrevivir en el juego, y al contar con ese proyectil nuclear pudo lograrlo. Si vamos hasta Fort Sill y observamos a Annie la atómica, vemos que se trata de un cañón sobre vía férrea que se asienta en una base de disparo en lugar de sobre la vía férrea. En lugar de llevar un carro debajo tirado por un motor, llevaba 2 unidades motorizadas que se enganchaban a él, lo levantaban y lo movían. La capacidad nuclear de Annie la atómica era solo una de sus cualidades antes nunca vistas. Los científicos necesitaban desarrollar un sistema que soportase la potencia de un cañón que disparaba cabezas nucleares, y mejoraron una idea de principios de siglo. Annie la atómica lleva un sistema de retroceso doble. Eso significa que el sistema de retroceso normal de cualquier cañón sigue esta dirección. Pero además tiene también otro por debajo que se desliza de esta forma y así suaviza el retroceso. De manera que en caso de ser necesario podría volver a dispararse rápidamente. El gran problema de Annie la atómica y de los cañones similares era el mismo problema que ya habían tenido los alemanes. Una batería constaba de 2 cañones, normalmente consta de 6, pero esta es una batería grande con 2 cañones que se tardan en emplazar un día. El alcance es de 32 kilómetros, pero en una guerra fluida, a veces el enemigo se mueve a una velocidad superior a esa. El otro problema es que los soviéticos podían tener muchos defectos, pero no eran tontos. Por eso siempre lo tenían controlado. Lo llevasen a donde lo llevasen, ellos sabían dónde estaba. Esos problemas resultaron ser insuperables, y Annie la atómica siguió los pasos de la Gran Berta, del Cañón de París y del Dora. Este Annie la atómica descansa ahora en el Museo de Artillería de Aberdeen, Maryland. De hecho, a principios de la década de los 50 se creía que los cañones y los ejércitos de tierra en general no iban a ser necesarios, ya que se podían lanzar misiles y mantener a los soldados alejados del peligro. Los misiles dejaron desfasado a Annie la atómica, porque se montaban con mucha más rapidez, viajaban a mayor velocidad, causaban más daño y resultaban igual de precisos. No se podía obtener más de la unión de la artillería y las armas atómicas. Con el fin de competir con los cohetes y los misiles, se incrementaron tanto la movilidad como la precisión de los cañones para lograr que pudieran seguir siendo una opción viable en el campo de batalla. Las guerras de Corea y de Vietnam ofrecieron a los cañones las primeras oportunidades de demostrar que aún eran útiles. El gran avance de Vietnam fue una cosa llamada base de disparo. El cuerpo de ingenieros salía con una pequeña excavadora y limpiaba un claro en la jungla. Después se transportaban los cañones por aire, dando apoyo a una operación de infantería dentro del radio de acción de la artillería. Así, la infantería nunca quedaba fuera del alcance de la artillería. De esta forma se explotaba la movilidad de los helicópteros para transportar cañones, construir las bases de disparo y disparar. Lo realmente importante en Vietnam fue que la movilidad, la capacidad de adaptación necesaria para sobrevivir, provocó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incluyesen a la artillería en su abandono del campo de batalla lineal, como venía ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial. Debido al cambiante frente de Vietnam y a la dificultad del terreno, se necesitaban cañones más pequeños, más ligeros y más fáciles de trasladar. Para combatir en el excepcional paisaje de Vietnam, los Estados Unidos desarrollaron un nuevo cañón. En 1966 se desplegó por primera vez el M102, un cañón de 105 milímetros autopropulsado.
El M102 era otro obús 105, pero tenía una base que se clavaba en el suelo y permitía que el cañón girase 360 grados. Otra ventaja obvia es que estaba diseñado para ir situado en la parte inferior de los helicópteros y que era más ligero, lo que permitía un sistema de despliegue más amplio. Vietnam demostró a los líderes militares que las guerras eran acontecimientos fluidos y que la artillería debía adaptarse al medio en el que se desarrollaba la guerra, y les hizo ver que los cañones y proyectiles tenían que ser más adaptables. Y claro, el secreto está en conseguir municiones de precisión. Cuando la artillería resulte tan precisa como las bombas inteligentes, estaremos en una nueva era de potencia de fuego de precisión, de cañones de precisión. Móviles, ligeros y ahora equipados con proyectiles de precisión, los cañones reclamaban un papel dominante en el campo de batalla. Pero al menos otro líder mundial caería víctima de su extrema obsesión por los cañones grandes. Antes de conseguir el reconocimiento internacional como hombre fuerte del Oriente Medio, el líder iraquí Saddam Hussein se dejó atrapar por la idea de contar con un supercañón tan grande que fuese capaz de poner un proyectil en órbita. En 1989, Hussein se reunió con un astrofísico de origen canadiense llamado Gerald Ball, y su idea comenzó a tomar forma. Siempre arrogante, Hussein quería apuntar su supercañón hacia sus vecinos israelíes. Surgieron varios problemas. Uno era que ocupaba una posición fija. Así que, ¿cuántos proyectiles podría disparar antes de que las fuerzas aéreas israelíes, que son de las mejores, encontrasen el cañón y lo bombardeasen hasta destruirlo? Como el supercañón era tan grande y se mantenía en secreto, era transportado por barco en secciones desde Inglaterra, donde se estaba construyendo, hasta Irak, con la disculpa de que eran tuberías para un complejo petroquímico. Una vez completado, el cañón mediría 182 metros de largo y dispararía un proyectil de 600 kilos de peso a 1.125 kilómetros de distancia. Los componentes del cañón procedían de distintas fábricas de Inglaterra, España, Holanda y Suiza. Por desgracia para Hussein, los agentes de aduanas británicos descubrieron las últimas 8 secciones del supercañón en noviembre de 1990, antes de que pudiera terminarse. Aún hoy, Hussein sueña con construir su supercañón. Durante la década de los 90, a diferencia de Hussein, los Estados Unidos continuaron trabajando para fabricar cañones más ligeros y más fáciles de trasladar, y desarrollaron el Palatine, el sistema de cañones autopropulsados de última generación. El Palatine es la mejor arma de artillería de tubo que el ejército de los Estados Unidos tiene hoy por hoy. Es un cañón con un ordenador incorporado que permite controlarlo y disparar más rápido, más lejos y moverlo más rápidamente. Es decir, machacar al enemigo antes de que sepa que está ahí. El Palatine es un sistema de cañón de 155 milímetros capaz de moverse en tierra a 65 kilómetros por hora, más rápido que cualquier cañón hasta la fecha. El Palatine comenzó a desarrollarse en 1997 con una capacidad de aniquilamiento similar a la del cañón Dora de los alemanes. Los cañones para la próxima guerra se fabricarán en el mismo lugar en el que se han fabricado desde 1813. El arsenal de Watervliet, próximo a Albany, Nueva York. Es el arsenal más antiguo con actividad continuada de los Estados Unidos. Es el único arsenal del país que fabrica cañones de gran calibre para el ejército actual. No estamos aquí para producir un trozo de metal cuyo fin sea quedar almacenado, sino para fabricar un cañón. Una pieza de artillería que funcione, que nos proteja a nosotros y a nuestros soldados, y que no nos dé problemas. El proceso de fabricación de un cañón actual es una continuación del arte creado en el siglo XIII. La forja giratoria funciona así. Se coge un preformado de acero continental que mide entre 2,5 metros y 3 metros y se introduce en un horno de inducción que calienta el preformado hasta los 2000 o 2100 grados. Cuando sale del horno, el tubo viaja en una cinta transportadora hacia la forja giratoria. El enorme cañón comenzará a girar entre los dientes de la forja giratoria.
que tiene 4 grandes martillos que se controlan por ordenador desde una sala especial. El tamaño del tubo del cañón determina la cantidad de fuerza que los martillos emplearán para dar forma al tubo. Cada vez que se calienta el acero, este pierde parte de sus propiedades. Por eso hay que calentarlo y enfriarlo al instante. Es un proceso por el cual, al enfriarlo instantáneamente, el metal recupera todas sus propiedades. Todo el proceso dura unos 15 minutos, en contraposición a las 15 horas que duraba hace 20 años. La Armada de los Estados Unidos también está aprovechando las mejoras en tecnología aplicada a los cañones. El USS Winston Churchill, recientemente puesto en servicio, es el primer destructor equipado con Airgun, el sistema de munición guiada de máximo alcance. Se trata de un proyectil de 55 kilos y 5 pulgadas, ayudado por un motor cohete con un alcance de 96 kilómetros. Ese alcance supone un aumento de más del 50% en relación a los destructores actuales. Y aunque eso ya resulte impresionante, los cañones terrestres lo son aún más, porque son más letales y autónomos. Pero todos los sistemas de cañones palidecen en comparación con el sistema Crusader del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, repleto de avances tecnológicos y que llegará a los campos de batalla en el año 2008. Pero a pesar de que los prototipos de este nuevo sistema ya se están probando, en los círculos militares, a los cañones se los considera los dinosaurios de la artillería. En este contexto, decidir qué arma será la más adecuada en el futuro, si será un sistema basado en los cohetes o basado en los cañones, depende de qué sistema se adapte mejor a la naturaleza cambiante de la guerra. La revolución en el campo de la precisión y en el de la información cambiarán la forma en que luchan los ejércitos. Un campo de batalla en el año 2015 o 2020 será muchísimo más letal y los ejércitos se desplegarán cubriendo distancias cada vez mayores. Y las armas, a causa de su precisión, se usarán con mayor moderación en el futuro. Por muy limpio que pueda llegar a ser o no el campo de batalla del futuro, la guerra a determinados niveles seguramente seguirá siendo un asunto práctico en el que la victoria se logrará en confrontaciones directas. En última instancia, el combate culmina en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos fuerzas que se van acercando. Cuanto más tiempo podamos disparar contra el enemigo, cuanto más se acerque, más eficaces seremos en el cuerpo a cuerpo. Y el mejor instrumento para disparar a corta distancia siempre ha sido y continuará siéndolo la artillería pesada. Los cañones siguen jugando un papel crucial en el arte de la guerra. Ya sea en un visceral combate cuerpo a cuerpo o disparando armas de precisión, han mantenido su posición de eje de la artillería durante más de 600 años. A pesar de las nuevas tecnologías, no parece arriesgado predecir que los cañones seguirán existiendo mientras existan las guerras y haya batallas que ganar. Los cañones se usaron sobre todo como armas de asedio. El esfuerzo de algunos príncipes por consolidar su poder pasaba por hallar la manera de reducir esos castillos rodeados de altas e impenetrables murallas. Y la mejor manera de conseguirlo era sacar los cañones de asedio, situarlos en el lugar adecuado y comenzar a disparar contra los muros de los castillos que acababan por derrumbarse. Los asedios solían durar meses e incluso años, lo que permitía a los artilleros construir los cañones en el mismo campo de batalla. Pero a pesar de tanta práctica, la fabricación de cañones en los siglos XIII y XIV constituía una misteriosa mezcla de ciencia y arte. Los que se ocupaban de los cañones eran considerados diferentes a los demás y formaban una especie de clan. Estaban muy unidos. Los cañones resultaban extremadamente caros, por lo que estaban personalizados. Se enorgullecían de ellos. Los cañones de entonces llevaban los emblemas de los nobles o del rey. Algunos tienen delfines o dragones marinos. Todo aquello que por entonces se consideraba de buen agüero, amuletos de la buena suerte. Es curioso, pero los primeros fabricantes de cañones eran fabricantes de campanas, porque conocían la tecnología del trabajo en metal.
Ambos procesos resultaban tediosos y requerían una atención y concentración máximas. Hacían un molde y lo llenaban con el metal líquido. Así fundían la pieza entera, que se empezaba a enfriar de fuera a adentro. Cuando estaba terminada, se rompía el molde y aparecía un tubo sólido. Después cogían un taladro y abrían un agujero en el centro del tubo, creando el cañón. En el transcurso de los 2 siglos siguientes, el bronce, que era más ligero y más fácil de trasladar en el campo de batalla que el hierro, llegó a dominar la industria de la fabricación de cañones. Y eso a pesar de que los cañones de hierro eran 10 veces más baratos que los de bronce. El primero que utilizó solo cañones ligeros en el campo de batalla fue el monarca sueco del siglo XVI, Gustavo Adolfo. Los aligeró aún más para que pudiesen acompañar a la infantería y darle apoyo en el campo de batalla, lo cual supuso un gran avance. Los artilleros disparaban el cañón situando la bala y la pólvora en el interior de una funda de tela. Después el artillero introducía el explosivo por la boca del cañón. A continuación, el artillero cogía el cañón de una pluma de ganso lleno de pólvora y lo introducía a través de una ranura situada en la base del cañón, prendiendo fuego a la carga. A finales del siglo XIV los cañones comenzaron a disparar fuera del tubo, no desvele la situación de dicho tubo. Lo segundo fue el cilindro de retroceso. Antes de que inventasen el cilindro de retroceso, al disparar un arma, ésta se movía hacia atrás y había que volver a situarla en batería en su posición antes de poder volver a disparar. Y al hacerlo, nunca se tenía la total certeza de que el tubo ocupase el mismo lugar en cada ocasión. Y no se tuvo hasta que el arma empezó a retroceder un poco para recuperar de nuevo su posición después de cada disparo. Lo tercero fueron unos detonadores verdaderamente eficaces y fiables. Cuando la guerra civil comenzó, hacía casi 150 años que se utilizaban detonadores. Eran unos tubos de madera que se encajaban en el proyectil y se encendían justo antes de dispararlo. El detonador lanzaba el proyectil, además de detonar la carga sobre la zona del blanco. Conseguir que el detonador explotase en el momento deseado siempre había sido un problema. Esto se resolvió al inventarse el detonador de percusión que detonaba por impacto. A finales del siglo XIX los cañones se convertirían en la artillería más importante del campo de batalla. Para cumplir mejor un papel tan importante, surgirían armas más grandes que harían estragos entre la inocente población civil y los aterrorizados soldados. A principios de la Primera Guerra Mundial, los cañones eran una presencia dominante en el campo de batalla. Se producían en masa, pero aunque su cantidad aumentaba, su precisión no. Los países de todo el mundo querían cañones que disparasen más rápido y con mayor precisión para llevar ventaja, pero sin un sistema de retroceso eficaz, la precisión no mejoraría. Por desgracia, los sistemas de retroceso en uso no permitían a los cañones conservar su posición una vez disparados. Unos grandes muelles era el mejor método utilizado en los sistemas de retroceso de los cañones, pero incluso eso se desgastaba enseguida debido a la excesiva fuerza generada por los cañones. Mientras el mundo observaba, los franceses desvelaron un sistema de retroceso histórico que cambió la forma de construir los cañones. Descubrieron lo que llamaron el sistema hidroneumático. Y fue eso lo que introdujeron en su famoso French 75, y fue su arma secreta. Donde otros cañones usaban muelles, el French 75 utilizaba cilindros, uno lleno de aceite y el otro de nitrógeno. Al disparar, el cilindro lleno de nitrógeno se comprimía, y eso dejaba al cañón en batería listo para volver a disparar. El French 75 fue el precursor de la artillería terrestre moderna. Su sistema hidroneumático también permitía en la actualidad. El Crusader va equipado con un sistema de impacto sincronizado que permite que el sistema envíe 8 cargas a un blanco determinado al mismo tiempo. La velocidad de disparo es muy superior y el radio de acción lo mismo.
Entonces comprendemos que la diferencia no está en contar con esas dos cualidades de forma independiente, sino en sincronizarlas. Por eso hoy por hoy no existe sistema de cañón en el mundo que proporcione las cualidades del Crusader. El Crusader es la representación más moderna y letal de una tecnología de batalla que tiene sus orígenes en el siglo XIII. Los chinos fueron los primeros en embutir pólvora, que había sido creada en el siglo IX en un tubo largo, y cargarlo con un proyectil de hierro, creando así el primer cañón. La invención de los cañones no supuso una gran revolución. Se usaban como fuegos artificiales, como una forma de hacer ruido, pero no como armas de asedio. Pero a mediados del siglo XIII y principios del XIV, la pólvora y el cañón se abrieron camino en Europa. Los primeros cañones se usaron sobre todo como armas de asedio. El esfuerzo de algunos príncipes por consolidar su poder pasaba por hallar la manera de reducir esos castillos rodeados de altas e impenetrables murallas. Y la mejor manera de conseguirlo era sacar los cañones de asedio, situarlos en el lugar adecuado y comenzar a disparar contra los muros de los castillos que acababan por derrumbarse. Los asedios solían durar meses e incluso años, lo que permitía a los artilleros construir los cañones en el mismo campo de batalla. Pero a pesar de tanta práctica, la fabricación de cañones en los siglos XIII y XIV constituía una misteriosa mezcla de ciencia y arte. Los que se ocupaban de los cañones eran considerados diferentes a los demás y formaban una especie de clan. Estaban muy unidos. Los cañones resultaban extremadamente caros, por lo que estaban personalizados. Se enorgullecían de ellos. Los cañones de entonces llevaban los emblemas de los nobles o del rey. Algunos tienen delfines o dragones marinos. Todo aquello que por entonces se consideraba de buen agüero, amuletos de la buena suerte. Es curioso, pero los primeros fabricantes de cañones eran fabricantes de campanas, porque conocían la tecnología del trabajo en metal. Ambos procesos resultaban tediosos y requerían una atención y concentración máximas. Hacían un molde y lo llenaban con el metal líquido. Así fundían la pieza entera, que se empezaba a Pero llevasen, ellos sabían dónde estaba. Esos problemas resultaron ser insuperables, y Ánila Atómica siguió los pasos de la Gran Berta, del Cañón de París y del Dora. Este Ánila Atómica descansa ahora en el Museo de Artillería de Aberdeen, Maryland. De hecho, a principios de la década de los 50 se creía que los cañones y los ejércitos de tierra en general no iban a ser necesarios, ya que se podían lanzar misiles y mantener a los soldados alejados del peligro. Los misiles dejaron desfasado a Ánila Atómica porque se montaban con mucha más rapidez, viajaban a mayor velocidad, causaban más daño y resultaban igual de precisos. No se podía obtener más de la unión de la artillería y las armas atómicas. Con el fin de competir con los cohetes y los misiles, se incrementaron tanto la movilidad como la precisión de los cañones para lograr que pudieran seguir siendo una opción viable en el campo de batalla. Las guerras de Corea y de Vietnam ofrecieron a los cañones las primeras oportunidades de demostrar que aún eran útiles. El gran avance de Vietnam fue una cosa llamada base de disparo. El cuerpo de ingenieros salía con una pequeña excavadora y limpiaba un claro en la jungla. Después se transportaban los cañones por aire, dando apoyo a una operación de infantería dentro del radio de acción de la artillería. Así, la infantería nunca quedaba fuera del alcance de la artillería. De esta forma se explotaba la movilidad de los helicópteros para transportar cañones, construir las bases de disparo y disparar. Lo realmente importante en Vietnam fue que la movilidad, la capacidad de adaptación necesaria para sobrevivir, provocó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incluyesen a la artillería en su abandono del campo de batalla lineal, como venía ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial. Debido al cambiante frente de Vietnam y a la dificultad del terreno, se necesitaban cañones más pequeños, más ligeros y más fáciles de trasladar.
Para combatir en el excepcional paisaje de Vietnam, los Estados Unidos desarrollaron un nuevo cañón. En 1966 se desplegó por primera vez el M102, un cañón de 105 milímetros, autopropulsado. El M102 era otro obús 105, pero tenía una base que se clavaba en el suelo y permitía que el cañón girase 360 grados. Otra ventaja obvia es que estaba diseñado para ir situado en la parte inferior de los helicópteros y que era más ligero, lo que permitía un sistema de despliegue más amplio. Vietnam demostró a los líderes militares que las guerras eran acontecimientos fluidos y que la artillería debía adaptarse al medio en el que se desarrollaba la guerra. Y les hizo ver que los cañones y proyectiles tenían que ser más analogía de los cañones, mientras los científicos y los oficiales del ejército buscaban la mejor forma de utilizarlos en la segunda mitad del siglo XX. El aprovechamiento de la energía nuclear fue una preocupación global en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. A principios de los 50, el ejército de los Estados Unidos trabajaba con la Comisión de Energía Atómica con el fin de desarrollar un cañón atómico. Intentan llevar un arma atómica al campo de batalla. Por entonces parecía una buena idea. El problema de trasladar un arma atómica al campo de batalla, un arma atómica táctica, era que la cabeza nuclear podía reducirse solo hasta un límite. Ese límite estaba en 11 pulgadas, 280 milímetros. Y así aparece Agni la atómica, un cañón enorme. Disparaba un proyectil de 15 kilotones a 40 kilómetros de distancia. La cabeza nuclear de Agni la atómica llevaba una carga de 15.000 toneladas. 10 de esas cabezas igualaban la potencia que había diezmado Hiroshima. Agni la atómica medía 12 metros de largo y pesaba 85 toneladas. Pero lo que lo diferenciaba de otros cañones era la novedad de su capacidad nuclear. El 25 de marzo de 1953, en Fishman Flats, Nevada, se puso a prueba un cañón atómico por primera vez en la historia. Después del éxito de dicha prueba, se construyeron varias Agnis atómicas y se enviaron por todo el mundo. El ejército de tierra ya tenía una baza que jugar en la carrera nuclear. El ejército podía decir, nosotros también tenemos capacidad nuclear. Tenemos un cañón enorme que dispara proyectiles nucleares. Porque no debemos olvidar que en la década de los 50 se hablaba de que los ejércitos de tierra iban a dejar de ser necesarios. Que bastaba con que la aviación soltase una bomba nuclear sobre el enemigo y después unos cuantos soldados entrasen en la zona para dejarla limpia. El ejército de tierra buscaba una forma de sobrevivir en el juego, y al contar con ese proyectil nuclear pudo lograrlo. Si vamos hasta Fort Sill y observamos a Agni la atómica, vemos que se trata de un cañón sobre vía férrea que se asienta en una base de disparo en lugar de sobre la vía férrea. En lugar de llevar un carro debajo tirado por un motor, llevaba 2 unidades motorizadas que se enganchaban a él, lo levantaban y lo movían. La capacidad nuclear de Agni la atómica era solo una de sus cualidades antes nunca vistas. Los científicos necesitaban desarrollar un sistema que soportase la potencia de un cañón que disparaba cabezas nucleares, y mejoraron una idea de principios de siglo. Agni la atómica lleva un sistema de retroceso. Es curioso, pero los primeros fabricantes de cañones eran fabricantes de campanas, porque conocían la tecnología del trabajo en metal. Ambos procesos resultaban tediosos y requerían una atención y concentración máximas. Hacían un molde y lo llenaban con el metal líquido. Así fundían la pieza entera, que se empezaba a enfriar de fuera a adentro. Cuando estaba terminada, se rompía el molde y aparecía un tubo sólido. Después cogían un taladro y abrían un agujero en el centro del tubo, creando el cañón. En el transcurso de los 2 siglos siguientes, el bronce, que era más ligero y más fácil de trasladar en el campo de batalla que el hierro, llegó a dominar la industria de la fabricación de cañones. Y eso a pesar de que los cañones de hierro eran 10 veces más baratos que los de bronce. El primero que utilizó solo cañones ligeros en el campo de batalla fue el monarca sueco del siglo XVI, Gustavo Adolfo.
Los aligeró aún más para que pudiesen acompañar a la infantería y darle apoyo en el campo de batalla, lo cual supuso un gran avance. Los artilleros disparaban el cañón situando la bala y la pólvora en el interior de una funda de tela. Después el artillero introducía el explosivo por la boca del cañón. A continuación, el artillero cogía el cañón de una pluma de ganso lleno de pólvora y lo introducía a través de una ranura situada en la base del cañón, prendiendo fuego a la carga. A finales del siglo XIV los cañones comenzaron a disparar proyectiles que explotaban. Ya fuesen de piedra o de bronce, los proyectiles quedaban unidos por un aro y explotaban gracias a un primitivo detonador. Solían llevar en su interior una mezcla incendiaria y se usaban sobre todo para atacar puertos. La mayoría de los cañones podía disparar una bala de piedra o de hierro hasta casi 900 metros de distancia, pero como el ánima del cañón era lisa, no siempre acertaba en el blanco. Un ánima lisa no permite controlar al proyectil, porque este solo es impulsado a través del cañón. Los cañones con rayado hacían girar al proyectil, lo que lo estabilizaba. Cuando se prendía el detonador, la presión del gas existente en el interior del cañón se extendía y afianzaba al proyectil contra las estrías del rayado, lo que mejoraba su precisión y su alcance. En un principio el rayado poco tuvo que ver con la precisión. El rayado era una simple estría que recorría el cañón para facilitar la recogida de la pólvora. Era un hueco que recogía la pólvora utilizada y evitaba que se atascase el ánima. Después se limpiaba y se retiraba. Con el tiempo se descubrió que dándole el giro adecuado mejoraba la precisión. Los cañones grandes jugaron su primer papel dominante en superficie en la Armada. Descansa ahora en el Museo de Artillería de Aberdeen, Maryland. De hecho, a principios de la década de los 50 se creía que los cañones y los ejércitos de tierra en general no iban a ser necesarios, ya que se podían lanzar misiles y mantener a los soldados alejados del peligro. Los misiles dejaron desfasado a Annie la atómica, porque se montaban con mucha más rapidez, viajaban a mayor velocidad, causaban más daño y resultaban igual de precisos. No se podía obtener más de la unión de la artillería y las armas atómicas. Con el fin de competir con los cohetes y los misiles, se incrementaron tanto la movilidad como la precisión de los cañones para lograr que pudieran seguir siendo una opción viable en el campo de batalla. Las guerras de Corea y de Vietnam ofrecieron a los cañones las primeras oportunidades de demostrar que aún eran útiles. El gran avance de Vietnam fue una cosa llamada base de disparo. El cuerpo de ingenieros salía con una pequeña excavadora y limpiaba un claro en la jungla. Después se transportaban los cañones por aire, dando apoyo a una operación de infantería dentro del radio de acción de la artillería. Así, la infantería nunca quedaba fuera del alcance de la artillería. De esta forma se explotaba la movilidad de los helicópteros para transportar cañones, construir las bases de disparo y disparar. Lo realmente importante en Vietnam fue que la movilidad, la capacidad de adaptación necesaria para sobrevivir, provocó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incluyesen a la artillería en su abandono del campo de batalla lineal, como venía ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial. Debido al cambiante frente de Vietnam y a la dificultad del terreno, se necesitaban cañones más pequeños, más ligeros y más fáciles de trasladar. Para combatir en el excepcional paisaje de Vietnam, los Estados Unidos desarrollaron un nuevo cañón. En 1966 se desplegó por primera vez el M102, un cañón de 105 milímetros, autopropulsado. El M102 era otro obús 105, pero tenía una base que se clavaba en el suelo y permitía que el cañón girase 360 grados. Otra ventaja obvia es que estaba diseñado para ir situado en la parte inferior de los helicópteros y que era más ligero, lo que permitía un sistema de despliegue más amplio. Vietnam demostró a los líderes militares que las guerras eran acontecimientos fluidos y que la artillería debía adaptarse al medio en el que se desarrollaba la guerra. Y les hizo ver que los cañones y proyectiles tenían que ser más adaptables. Y claro, el secreto está en conseguir municiones de precisión. Cuando la artillería resulte tan precisa como las bombas inteligentes, estaremos en una artillería que funcione, que nos proteja a nosotros y a nuestros soldados y que no nos dé problemas.
El proceso de fabricación de un cañón actual es una continuación del arte creado en el siglo XIII. La forja giratoria funciona así. Se coge un preformado de acero continental que mide entre 2,5 metros y 3 metros y se introduce en un horno de inducción que calienta el preformado hasta los 2000 o 2100 grados. Cuando sale del horno, el tubo viaja en una cinta transportadora hacia la forja giratoria. El enorme cañón comenzará a girar entre los dientes de la forja giratoria, que tiene 4 grandes martillos que se controlan por ordenador desde una sala especial. El tamaño del tubo del cañón determina la cantidad de fuerza que los martillos emplearán para dar forma al tubo. Cada vez que se calienta el acero, este pierde parte de sus propiedades. Por eso hay que calentarlo y enfriarlo al instante. Es un proceso por el cual, al enfriarlo instantáneamente, el metal recupera todas sus propiedades. Todo el proceso dura unos 15 minutos, en contraposición a las 15 horas que duraba hace 20 años. La Armada de los Estados Unidos también está aprovechando las mejoras en tecnología aplicada a los cañones. El USS Winston Churchill, recientemente puesto en servicio, es el primer destructor equipado con Airgun, el sistema de munición guiada de máximo alcance. Se trata de un proyectil de 55 kilos y 5 pulgadas, ayudado por un motor cohete con un alcance de 96 kilómetros. Ese alcance supone un aumento de más del 50% en relación a los destructores actuales. Y aunque eso ya resulte impresionante, los cañones terrestres lo son aún más, porque son más letales y autónomos. Pero todos los sistemas de cañones palidecen en comparación con el sistema Crusader del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, repleto de avances tecnológicos y que llegará a los campos de batalla en el año 2008. Pero a pesar de que los prototipos de este nuevo sistema ya se están probando, en los círculos militares, a los cañones se los considera los dinosaurios de la artillería. En este contexto, decidir qué arma será la más adecuada en el futuro, si será un sistema basado en los cohetes o basado en los cañones, depende de qué sistema se adapte mejor a la naturaleza cambiante de la guerra. La revolución en el campo de la precisión y en el de la información cambiarán la forma en que luchan los ejércitos. En el paisaje de Vietnam, los Estados Unidos desarrollaron un nuevo cañón. En 1966 se desplegó por primera vez el M102, un cañón de 105 milímetros, autopropulsado. El M102 era otro obús 105, pero tenía una base que se clavaba en el suelo y permitía que el cañón girase 360 grados. Otra ventaja obvia es que estaba diseñado para ir situado en la parte inferior de los helicópteros y que era más ligero, lo que permitía un sistema de despliegue más amplio. Vietnam demostró a los líderes militares que las guerras eran acontecimientos fluidos y que la artillería debía adaptarse al medio en el que se desarrollaba la guerra. Y les hizo ver que los cañones y proyectiles tenían que ser más adaptables. Y claro, el secreto está en conseguir municiones de precisión. Cuando la artillería resulte tan precisa como las bombas inteligentes, estaremos en una nueva era de potencia de fuego de precisión, de cañones de precisión. Móviles, ligeros y ahora equipados con proyectiles de precisión, los cañones reclamaban un papel dominante en el campo de batalla. Pero al menos otro líder mundial caería víctima de su extrema obsesión por los cañones grandes. Antes de conseguir el reconocimiento internacional como hombre fuerte del Oriente Medio, el líder iraquí Saddam Hussein se dejó atrapar por la idea de contar con un supercañón tan grande que fuese capaz de poner un proyectil en órbita. En 1989, Hussein se reunió con un astrofísico de origen canadiense llamado Gerald Ball, y su idea comenzó a tomar forma. Siempre arrogante, Hussein quería apuntar su supercañón hacia sus vecinos israelíes. Surgieron varios problemas. Uno era que ocupaba una posición fija.
Así que, ¿cuántos proyectiles podría disparar antes de que las fuerzas aéreas israelíes, que son de las mejores, encontrasen el cañón y lo bombardeasen hasta destruirlo? Como el supercañón era tan grande y se mantenía en secreto, era transportado por barco en secciones desde Inglaterra, donde se estaba construyendo, hasta Irak, con la disculpa de que eran tuberías para un complejo petroquímico. Una vez completado, el cañón mediría 182 metros de largo y dispararía un proyectil de 600 kilos de peso a 1.125 kilómetros de distancia. Los componentes del cañón procedían de distintas fábricas de Inglaterra, España, Holanda y Suiza. Por desgracia para Hussein, los agentes de aduanas británicos descubrieron las últimas 8 secciones del supercañón en noviembre de 1990, antes de que pudiera terminarse. Aún hoy, Hussein sueña con construir su supercañón. Durante la década de los 90, a diferencia de Lo primero fue la pólvora sin humo. Es necesario tener un propulsor que, al enviar el proyectil fuera del tubo, no desvele la situación de dicho tubo. Lo segundo fue el cilindro de retroceso. Antes de que inventasen el cilindro de retroceso, al disparar un arma, ésta se movía hacia atrás y había que volver a situarla en batería en su posición antes de poder volver a disparar. Y al hacerlo, nunca se tenía la total certeza de que el tubo ocupase el mismo lugar en cada ocasión. Y no se tuvo hasta que el arma empezó a retroceder un poco para recuperar de nuevo su posición después de cada disparo. Lo tercero fueron unos detonadores verdaderamente eficaces y fiables. Cuando la guerra civil comenzó, hacía casi 150 años que se utilizaban detonadores. Eran unos tubos de madera que se encajaban en el proyectil y se encendían justo antes de dispararlo. El detonador lanzaba el proyectil, además de detonar la carga sobre la zona del blanco. Conseguir que el detonador explotase en el momento deseado siempre había sido un problema. Esto se resolvió al inventarse el detonador de percusión que detonaba por impacto. A finales del siglo XIX, los cañones se convertirían en la artillería más importante del campo de batalla. Para cumplir mejor un papel tan importante, surgirían armas más grandes que harían estragos entre la inocente población civil y los aterrorizados soldados. A principios de la Primera Guerra Mundial, los cañones eran una presencia dominante en el campo de batalla. Se producían en masa, pero aunque su cantidad aumentaba, su precisión no. Los países de todo el mundo querían cañones que disparasen más rápido y con mayor precisión para llevar ventaja, pero sin un sistema de retroceso eficaz, la precisión no mejoraría. Por desgracia, los sistemas de retroceso en uso no permitían a los cañones conservar su posición una vez disparados. Unos grandes muelles era el mejor método utilizado en los sistemas de retroceso de los cañones, pero incluso eso se desgastaba enseguida debido a la excesiva fuerza generada por los cañones. Mientras el mundo observaba, los franceses desvelaron un sistema de retroceso histórico que cambió la forma de construir los cañones. Descubrieron lo que llamaron el sistema hidroneumático. Y fue eso lo que introdujeron en su famoso French 75, y fue su arma secreta. Donde otros cañones usaban muelles, el French 75 utilizaba cilindros, uno lleno de aceite y el otro de nitrógeno. Al disparar, el cilindro lleno de nitrógeno se comprimía, y eso dejaba al cañón en batería listo para volver a disparar.